El éxodo en Castilla y León es una realidad que no solo afecta a nuestros pueblos. Es evidente que muchos optan por vivir en la ciudad y dejar de lado el campo, pero las cifras de los que se van a otras comunidades son también holgadas. Cada año 3.000 jóvenes se van a otras regiones para buscar un futuro laboral. Hoy además conocemos casos de emprendedores que apuestan por quedarse aquí. Luego arriesgué y me quedé en mi pueblo a montar la empresa y de momento no me arrepiento de nada, porque me sale bastante trabajo y de momento estoy bastante a gusto. Muy buenas tardes. El mercado laboral no es demasiado generoso con los jóvenes. Les damos un dato: el 60% de los titulados universitarios de Castilla y León trabajan en otras comunidades cuando han pasado una media de 5 años desde que se licenciaron. También hay casos de jóvenes ampliamente formados que tienen que buscar su futuro en una ciudad diferente a la suya, pero dentro de nuestra propia comunidad. A mí me gustaría volver a Valladolid. Me fui a Madrid. Las oportunidades que estoy teniendo en Madrid son muy altas, son muy buenas, pero a mí me gustaría volver aquí. Sí, estaba aquí pues mejor, porque al final estoy más cerca de mi casa, pero bueno, no tendría problema en haber salido fuera tampoco. Es el municipio con la renta más alta de toda Castilla y León, lleva años ocupando ese puesto, pero ahora sabemos también que es una de las zonas con mayor riqueza de España. Simancas, en Valladolid, está en la 7ª posición a nivel nacional. Enar Valerio. Su renta bruta es de casi 59.000 euros, lo que convierte de nuevo a Simancas en la localidad de Castilla y León que encabeza el ranking de poder adquisitivo, aunque sus vecinos creen que se debe diferenciar entre lo que es el núcleo de Simancas y las urbanizaciones que lo rodean. Cuando se cumplen 20 días de erupción, el volcán de La Palma ya ha afectado a varios vuelos de toda Canarias. Este sábado, además, una nueva colada fluye en la cara norte. Enseguida lo vemos. También estaremos hoy en un pueblo de Burgos en el que investigan por qué hay enormes grietas en sus casas. Podría ser culpa del agua de un acuífero o incluso de pequeños terremotos. Carla Martín. Descartado el tráfico de camiones como el causante de las grietas que llevan décadas trayendo de cabeza a los vecinos que han tenido que reparar por su cuenta la fachada de sus viviendas, las sospechas se centran ahora en las aguas subterráneas e incluso en pequeños movimientos sísmicos. El alcalde de Quintana Urria se encuentra en plena búsqueda de un equipo técnico que localice por fin el origen de este problema histórico. Ahora sí, parece que la nueva era hospitalaria ha comenzado en Salamanca. Esta noche, por primera vez, ningún paciente ha dormido en los antiguos hospitales y es que ya todas las personas hospitalizadas se encuentran en este nuevo hospital. Los 9 pacientes ingresados por COVID en planta han sido los últimos trasladados. Este fin de semana comienza un puente que puede marcar un punto de inflexión para el sector del turismo. Es el primero sin restricciones de movilidad desde que comenzó la pandemia. Segovia, Carlota Muro. Así es, y se nota sobre todo en las calles. Como ven, hay terrazas llenas, buen tiempo y también muchas ganas de salir. Son los ingredientes perfectos para que se reactive efectivamente la economía. Eso sí, tenemos sobre todo turistas nacionales, muchos de nuestra comunidad, pero nos queda ese último empujón del turismo internacional. Pocos cambios en el tiempo esta tarde. Cielos mayoritariamente despejados en toda la comunidad y termómetros algo más bajos que ayer. Hoy han caído tanto las máximas como las mínimas. En lo que llevamos de 2021 en Castilla y León lo van a ver. Un total de 5.000 trabajadores se desplazaron hasta otros territorios por motivos laborales. Son sobre todo jóvenes que quieren iniciar una nueva vida en cualquier punto del país. Están sobrecualificados, pero la despoblación y la falta de trabajo hacen que tengan que desplazarse. En España, el 4,3% cambió de comunidad autónoma, una cifra inferior a la del año anterior. Sin embargo, la movilidad entre provincias de una misma comunidad aumenta más de 7 puntos en todo el país. Aquí, en Castilla y León, 14.000 personas ocupadas se han movido entre territorios. En España lo hizo el 15%.
Adrián es una de las 14.000 personas que han cambiado de provincia dentro de Castilla y León por cuestiones laborales. Estaba abierto a estar en Castilla y León como estar fuera. Sí, estaba aquí pues mejor, porque al final estoy más cerca de mi casa, pero bueno, no tenía problema en haber salido fuera tampoco. Ahora vive en Valladolid. Nos cuenta que son muchos los jóvenes como él que buscan su primera oportunidad fuera de su provincia. Estamos muy formados, pero al final pues bueno, las empresas nos piden una experiencia que no podemos tener, entonces pues nos tenemos que poner a buscar trabajo. La gente con la que estudié la carrera, la verdad que la mayoría no están en León en este caso, y muy pocos han tenido la suerte. Hay talentos que no quieren salir de Castilla y León, pero es la falta de oportunidades y la precariedad laboral la que de alguna manera les obliga. Al final lleva problemáticas tanto para el propio territorio por la despoblación como problemas dentro del colectivo juvenil, como es los problemas de salud mental que hemos visto ahora, como toda la pandemia, todas las situaciones de inestabilidad, de incertidumbre han llevado a muchas problemáticas de salud mental. Alejandro salió hace 2 años para trabajar como enfermero en Madrid. Como él, otras 5.000 personas en lo que llevamos de año. A mí me gustaría volver a Valladolid. Me fui a Madrid, las oportunidades que estoy teniendo en Madrid son muy altas, son muy buenas, pero a mí me gustaría volver aquí, venir a la ciudad donde me crié y me encantaría, pero voy a tener un trabajo con contratos de 5 días, 7 días, teniendo que volver a casa de mi madre después de una independencia que yo ya he generado en Madrid. Todos ellos y ellas aguardan regresar a la tierra donde nacieron con el fin de sembrar y crecer junto a ella. Y es que muchas veces lo arriesgado es quedarse en los municipios natales y emprender allí. Esos jóvenes son un ejemplo de tenacidad, de esfuerzo por generar empleo en su zona y por sacar a flote sus negocios. Cortando madera nos recibe este joven de Tordesillas. Él eligió quedarse. Me gusta mucho mi pueblo y sobre todo tenía ya un taller familiar que estaba equipado con las herramientas y la maquinaria necesaria para la carpintería. Quería montar su empresa y pidió una ayuda para autónomos menores de 30 años. Le sirvió para comprar su principal herramienta. Con esa máquina trabajo la madera, pero más tecnológicamente, pues haciendo grabados, logos, tallas, cortes precisos. Lleva 3 años trabajando aquí y va a buen ritmo. Ya no busco yo el trabajo, sino que ya me llaman a mí desde cualquier punto de España. Trabajo tampoco les falta a Yolanda y a Vanessa. Nosotros abrimos en plena pandemia, el 1 de junio. Después de un traspaso se puso al frente de esta peluquería en Fuensaldaña, en Valladolid. Prefería quedarme dentro de mi provincia. Fuera no me lo he planteado ni me lo planteo, vamos. La familia y el arraigo a la tierra hacen que los jóvenes peleen por generarse empleo en Castilla y León. El sector del vino del Bierzo se rebela contra la proliferación de parques eólicos. Están proyectados en 3 municipios y sus más de 40 molinos de viento supondrían, dicen, una amenaza para el medio en el que crecen unos vinos de amplio reconocimiento. Silvia Nogueiro. Es la guerra entre 2 industrias que podría acabar en los tribunales. Los viticultores y las bodegas se levantan en armas contra la proliferación de parques eólicos en los montes de la comarca del Bierzo. Algunos de esos molinos están planificados a escasos metros de algunas de las viñas más emblemáticas de la denominación de origen Bierzo. Por eso el sector del vino defiende que no es solo un sector económico, también lo es cultural, para intentar que estos macroproyectos se instalen en otros lugares donde no dañen el ecosistema. Ricardo Palacios nunca pensó que alguien pudiera instalar un molino de viento a escasos metros de la viña La Faraona, uno de los emblemas de la denominación de origen Bierzo. Va un molino de 200 metros de altura, ¿no? Que es una barbaridad. Entonces se verían casi 100, ¿no? Y las aspas, dando cuenta, ¿no? Y eso está justo encima de nuestra viña más reconocida, que es La Faraona. Descendientes de J. Palacios forma parte de la asociación Bodegas y Viñedos del Bierzo, que a su vez se integra en la Federación Nacional, con la que intentan plantar batalla a las eólicas. Tuvimos muy claro que teníamos que ir de mano de la industria, ¿no? O sea, juntarnos los bodegueros e ir industria contra industria, a ver si así nos hace un poco más caso. Quizás tuviesen más en cuenta pues todo lo que conlleva pues que una industria ataque tan directamente a otra, ¿no? Y es que el vino es un sector económico, pero es mucho más, y ese valor añadido lo da precisamente el entorno, que se ve ahora amenazado con estos proyectos. La cultura no solo son
piedras de los romanos, ¿no? Puestas que también, ¿no? Pero la agricultura también es una cultura y una cultura ancestral, ¿no? La asociación, que incluye la mitad de las bodegas de la DEO Bierzo, ha presentado ya alegaciones a los proyectos presentados en Barjas, Corullón y Trabadelo. Es el primer paso de una batalla que se prevé larga y que podría acabar en los tribunales. De 3 días a la semana a tan solo 1. El teletrabajo de los funcionarios de la Administración General del Estado queda totalmente reducido. Dicen que no se aprovecha la infraestructura que se creó para la pandemia y que muchos lo han tenido difícil a la hora de decir adiós a la conciliación familiar. Lola Rebolleda. Sí, con la llegada del confinamiento nos habíamos ido acostumbrando a esta imagen, la de trabajar mientras conciliábamos con nuestra vida familiar. Con la llegada de la estabilidad sanitaria se empieza a dar carpetazo a esta situación. Se acaba el teletrabajo, sobre todo para los funcionarios de la Administración General del Estado, que ven esa posibilidad, la de teletrabajar, reducida únicamente al 20% de su jornada semanal. Es una oportunidad perdida porque el Gobierno quiere digitalizar todos los servicios que dan las administraciones públicas, hasta incluso un 50% a través de una aplicación móvil para 2025. Por tanto, esto consideramos que es un paso atrás. no estaban preparados para teletrabajar en confinamiento, se tuvieron que adaptar. Se consiguió gracias a los funcionarios, porque no había un sistema establecido ni se había creado. Y ahora toda esa infraestructura creada no sirve prácticamente para nada. Había 3 días de teletrabajo y 2 de trabajo presencial para pasar a teletrabajar solamente como máximo un día. Quieren confiar en que esta resolución sea transitoria. O simplemente retomar ese acuerdo que teníamos en principio y desarrollar la ley que lo regule. Además dicen que esta transición tan brusca ha perjudicado la conciliación de muchos. Que en algunos casos en concreto ha hecho mucho daño el decir ahora de buenas a primeras se corta. Pues una reorganización total de tu vida. No es el único tema que les ha supuesto un quebradero de cabeza. El Gobierno quiere subir el sueldo de los funcionarios un 2% el próximo ejercicio. Insuficiente, nos dicen. La vamos acumulando año tras año, pues al final se está creando un perjuicio a los funcionarios. Esperan que el incremento salarial sea un poco más generoso para ir amortizando todo lo que han perdido. La renta media de los castellanos y leoneses es de más de 25.000 euros al año, pero hay desigualdades notorias entre municipios. Simancas, en Valladolid, es la localidad con la renta media más alta de toda nuestra comunidad, casi 59.000 euros. Frente a ellos, Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, donde la renta media es de más de 15.000 euros. La diferencia entre ambos ya la ven, más de 40.000 euros. Y curiosamente, allí en Simancas, hasta hace poco, no tenían ni siquiera una oficina bancaria. Enar Valerio. Así es, han estado 4 meses sin oficina bancaria, pero no supone mucho problema para los vecinos de Simancas, dada su cercanía con Valladolid, apenas 7 kilómetros. Y eso puede resultar paradójico, siendo el municipio más rico de Castilla y León. Pero sus vecinos reconocen que es que aquí disponen de todo lo necesario para tener una alta calidad de vida. Pero también creen que ese ascenso en el ranking nacional hasta la 7ª posición se debe también a las rentas altas que hay en este tipo de urbanizaciones que rodean el núcleo del municipio de Simancas. Los simanquinos están acostumbrados a encabezar el ranking regional de municipios con mayor renta. Sí, lo conozco y tengo constancia de ello. Y son conscientes del porqué de esa posición. Yo más que creo que por el pueblo en sí, por las urbanizaciones de alrededor. Una riqueza que se nota. Pues en el tipo de casas, que son todo chalés, urbanizaciones cerradas y bueno, son caras, claro. Y sobre todo en alquiler, ya lo podían mirar un poco. Viven bien, tienen una alta calidad de vida y todo tipo de servicios. Con iglesia, ambulatorio, supermercado, un botiquín de farmacia, el club de golf que le tenemos todas las necesidades cubiertas. Aunque algunos ven puntos mejorables. Se vive de maravilla, pero yo lo que te digo es un poquito más de animación y todo.
Uno de ellos podría ser el cajero automático u oficina bancaria, pero tras 4 meses han vuelto a recuperar el servicio. Siempre viene bien, sobre todo para determinados perfiles de personas. Sobre todo para la gente mayor o para los que no tengan recursos así para poder ir a Valladolid. Simancas posee una renta de 58.896 euros, lo que la convierte en la localidad más rica de Castilla y León. Podríamos encontrarnos en México, Antigua y Barbuda o Tailandia, pero no. Estamos en Madrigal de las Altas Torres, un pueblo que tiene una renta media bruta similar a la de estos países. Lugar de nacimiento de Isabel la Católica y ahora último en esa posición del ranking de toda Castilla y León. En este lugar hay poco trajín, en este también, y en este más de lo mismo. Madrigal de las Altas Torres es, con 15.813 euros, el municipio de Castilla y León con menor renta bruta media. Yo tengo 2 hijos y tienen que ir fuera a trabajar, aquí no pagan nada. Que nos pagan una perra gorda de la jubilación. Una realidad que afecta a la economía del pueblo. Salarios más pobres, alquileres más bajos y rentas del capital menores. La gente, si no hay, no se puede gastar bonito. Sí se agarra, es normal, que no, al no haber mucho trabajo. Aunque hay algunos que difieren de este dato. En salario y eso no, porque yo ya te digo, yo lo que cobro y eso está bien pagado. Está mal repartido, hay capitales muy grandes en Madrigal y gente que tiene muy poco también. Un municipio que llegó a rozar los 4.000 vecinos en los años 50 y que ahora no llega a los 1.500. De la edad que tengo, claro que te da pena, que somos 1.500 habitantes solo, y ahora antes 3.000 y pico. El campo se ha industrializado y nadie se ha preocupado de meter inversiones, industrias, ni nada de nada. Ávila aporta los 5 últimos puestos de esta lista otros 2 municipios, Candeleda y Casavieja, que se completa con Macotera en Salamanca y Bustillo del Páramo en León. La fuerza de la lava que emerge del volcán de La Palma ha derrumbado esta madrugada la cara norte del cráter. El derrumbe aumenta las coladas, también la destrucción del magma que ya se ha tragado 1.200 edificios y 500 hectáreas, de ellas 200 de cultivos, de plataneras y vides sobre todo. Las pérdidas se estiman en 400 millones de euros. 2 son los ríos de lava principales que la unidad militar de emergencias estudia las 24 horas, también con drones. Mirar esta segunda colada, ¿vale?, que es la secundaria, y la principal. Todo lo que es el ancho, y vamos a bajar abajo, a ver hasta dónde se llega y dónde se ramifica. La actividad sísmica en la isla no cesa. Esta madrugada se han registrado 37 terremotos, el más importante de 4 grados en Fuencaliente. Y en esta localidad, las salinas, tan productivas, están ahora cubiertas de ceniza y afrontando pérdidas. Nos ha hecho paralizar toda la actividad con pérdida de producción, que estimamos que va a estar en torno al 30% de la producción de este año. Los negocios añaden la dificultad de que la lava se ha comido más de 30 kilómetros de carreteras. Los vecinos de Quintana Urria, en Burgos, llevan años haciéndose cargo de la reparación de las grietas que aparecían en sus paredes, tejados o fachadas. El ayuntamiento ahora va a estudiar si están provocadas por un acuífero o incluso por terremotos. Aunque hasta ahora las sospechas, Carla Martín, eran otras, ¿no? La hipótesis que los vecinos han estado años barajando señalaba al tráfico de camiones como el causante de las grietas. Por esta carretera llegaban a pasar casi un centenar de vehículos diarios para cargar y descargar su mercancía en la embotelladora Agua Santolín. Eso ocurría antes de la pandemia, pero ahora, con el descenso de la actividad y del tráfico, las grietas, lejos de desaparecer, han aumentado. Las sospechas, ahora, a la falta de un informe técnico, se centran en las aguas subterráneas e incluso en pequeños movimientos sísmicos. El agua, según los estudios que se ha hecho, es lo que llovió hace 30 años, entonces nos hace pensar que tiene que haber una balsa grandísima de agua debajo de este pueblo. Este pueblo, va a desaparecer porque ustedes se cuentan que aquí hay una planta embotelladora, pasan unos 60 o 70 camiones diarios, más el trazado del AVE que va pegando al pueblo, aparte con las vibraciones, los ruidos.
Hablamos ahora del gas radón, que está presente de forma natural en suelos y en rocas y puede entrar en las viviendas por alguna grieta. Es un gas peligroso que provoca cáncer de pulmón si lo respiramos en concentraciones altas. De hecho, anualmente mueren en España casi 2.000 personas por este motivo. Este año aquí en Castilla y León se han instalado más de 3.000 detectores de gas radón. Aquí ven cómo se han distribuido por nuestra comunidad. En la zona oeste es donde hay mayores niveles, con Salamanca y con León a la cabeza. Esos aparatos van a recoger datos durante 3 años. Aunque no lo veamos ni olamos, está ahí. El gas radón lo puedes encontrar absolutamente en cualquier lugar. Ahora mismo tú lo estás respirando y yo lo estoy respirando. Y es un gas radioactivo. Se produce en la naturaleza, en función de la composición de los suelos podemos tener más o menos radón y es un gas cancerígeno. Aproximadamente unas 2.000 personas van a morir de un cáncer de pulmón generado por exposición a radón. Solo el tabaco provoca más cánceres de este tipo, lo dice la OMS. Al aire libre no hay riesgo, pero sí en interior. Suele estar o bien en sótanos o bien en plantas bajas. Normalmente hay mayor concentración donde hay suelos graníticos. Hablamos de las provincias de Zamora, Salamanca, la provincia de Ávila, la zona del norte de la Sierra de Madrid. Y la única forma de detectarlo es medirlo con aparatos como este. Se dejan en las viviendas durante 3 meses. No llega en ningún momento a los 300, con lo cual está bien. Desde el año pasado el Código Técnico de Edificación obliga a controlarlo. Si vamos a pintar una habitación no tiene sentido. Pero si vamos a ampliar la planta baja o vamos a poner ventanas, sí que es primero recomendable y segundo normativo hacer esas pruebas de gas radón. España tendría que haber publicado ya un plan nacional del radón. El acuerdo internacional para aplicar un tipo mínimo de al menos el 15% a las grandes multinacionales se incorporará a los presupuestos de 2022. Esas grandes compañías que tributarán más en España suponen el 1% del tejido empresarial, pero el 60% de la recaudación. En total, esta medida impositiva afecta a cerca de 12.000 empresas. En Chile, la Fiscalía abre una investigación contra el presidente Sebastián Piñera por los papeles de Pandora. Considera que la filtración de estos papeles aporta documentos suficientes para iniciar una causa. Están sobre la mesa las posibles irregularidades de Piñera en el año 2010, cuando vendió en las Islas Vírgenes Británicas sus acciones en un proyecto minero. Y novedades en relación al caso Gali. Según informa el diario ABC, el líder del Frente Polisario habría entrado en España con un falso pasaporte de embajador retirado. Además, habría sido elaborado ese pasaporte el mismo día de su llegada a nuestro país. Por 2 países. En Salamanca, su nuevo hospital empieza a coger forma. Su actividad casi está ya al 100%. Con la unificación de las urgencias, hoy y después de más de 50 años, ningún paciente se ha despertado en ninguno de los antiguos centros. Lidia Bartolomé. Sí, por primera vez esta pasada noche ya todas las personas hospitalizadas han dormido en este nuevo hospital. Los últimos en ser trasladados han sido los pacientes COVID, 2 personas que se encontraban ingresados en la UCI y 9 en planta, pero además hasta esta nueva ubicación también han sido trasladados 12 pacientes procedentes de psiquiatría y 38 de hematología. Además, otro de los servicios que ya se encuentra unificado es el de las urgencias. De hecho, ya han procedido a retirar los rótulos de los antiguos hospitales para evitar confusión. Ahora sí parece que después de muchos años una nueva era hospitalaria comienza aquí en Salamanca, aunque aún quedan cosas por finalizar. Sitios muy largos que la gente no sabe ni dónde está, se pierden aquí todos. Yo me quedo con mi hija y si quiero salir tengo que salir o bien para el ambulatorio para arriba, o irme al ambulatorio a desayunar a la cafetería, porque aquí no hay. Nadie sabe a quién le tenemos que pedir el justificante, es un poco caótico todo. Luego a la hora de llamarte, nos llamaban por teléfono, no hay cobertura en el hospital, ha sido un poco caos todo eso.
La ayuda de 130 euros para el pago de la electricidad y el gas que va a entregar la Junta a las familias más vulnerables comenzará antes de que finalice el año. Lo ha confirmado hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Isabel Blanco ha dicho además que la semana que viene se van a flexibilizar las medidas que regulan las visitas a las residencias. A lo largo de la semana que viene actualicemos la guía de actuaciones en los centros residenciales para flexibilizar esas medidas, para liberar sobre todo muchos espacios que ahora mismo se dedican a visitas. Permitiremos liberar esos espacios, que la vida del centro se vaya normalizando. Y otro dato que ha dado a conocer hoy la consejera es que el pasado año 11.000 drogodependientes recibieron atención a través de la red Asistencia en Castilla y León. En esta materia preocupa ahora mismo el aumento de adicciones sin sustancias, es decir, adictos al juego a través de Internet o a los videojuegos. Cristina Calvo. La consejera de Familia ha visitado este centro terapéutico de Proyecto Hombre que Cáritas tiene en Zamora. Aquí ha señalado que la Junta de Castilla y León destina 10 millones de euros anuales a los distintos programas de lucha contra la drogodependencia. En estos momentos con dos retos muy destacados. Por una parte, que las personas drogodependientes no solamente se recuperen de su adicción, sino que también puedan acceder al mercado laboral. El otro reto que tienen por delante son las adicciones que no tienen sustancia, es decir, el juego online y los videojuegos. El 5% de los jóvenes, señalan, tienen problemas con adicciones a los videojuegos. Y preocupa muy especialmente un dato: el aumento de casos entre mujeres y gente muy joven a los juegos online. Asier tenía trabajo y familia. Un bache le llevó a consumir y lo perdió todo. Terminó en la calle. 8 meses en el centro de Proyecto Hombre han conseguido que haya encauzado su vida y su futuro. Necesitas a alguien que te guíe, que te marque pautas, que te dé directrices, que te diga aquí te estás equivocando, que los mismos compañeros te ayudan a ejercer como un espejo. Ves en ellos lo que no ves en ti, te abren los ojos. Un proceso en el que lo más difícil, señala, es darse cuenta y aceptar que tienes un problema. Pues lo más difícil es enfrentarse y aceptar el problema que uno tiene. Es lo más difícil. Es darle el paso a decir necesito ayuda, petición de ayuda, necesito que me ayudéis. Asier de momento ha recuperado la relación con su familia y espera no tardar en volver a la sociedad, al trabajo y a una vida social sana. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado que la salud mental tendrá destinada una partida de hasta 100 millones de euros. También se va a habilitar en nuestro país un teléfono de atención ante el riesgo de suicidio, que va a estar operativo las 24 horas del día, y se va a incorporar la psiquiatría infantil a la formación sanitaria especializada. Va a contar con una dotación económica de 100 millones de euros por parte del Gobierno de España, con acciones concretas que van a ser siempre fruto del consenso del Comité Institucional y refrendadas, lógicamente, por el Consejo Interterritorial, donde están representadas todas las comunidades autónomas. La vuelta a las extraescolares de los colegios ha supuesto un alivio para las empresas después de año y medio. Un 30% se han visto obligadas a cerrar en Castilla y León en ese tiempo. Y las que han ofertado actividades esas semanas reclaman una relajación de las medidas. El curso ha comenzado con un 40% menos de alumnos de extraescolares que en 2019. No tienen aulas libres para que nosotros entremos y las utilicemos. No tienen personal de limpieza para que desinfecten las aulas según el protocolo. Entonces, algunos colegios lo que hacen es que no nos dejan entrar a hacer la extraescolar en infantil y primero de primaria porque son grupos burbuja, entonces no hay extraescolar para ellos. Y a partir de segundo de primaria sí. Una anciana de 83 años ha fallecido intoxicada por humo en el incendio de una residencia privada de Navas del Rey, en Madrid. Además, 35 residentes han tenido que ser evacuados. Las llamas comenzaron poco después de las 7 de la mañana en una habitación de la segunda planta y esa planta ha quedado ya inservible.
Los afortunados están inmersos en el Puente del Pilar, el primer puente festivo sin restricciones de movilidad. Una situación que puede ayudar a que se reactiven sectores como el de la hostelería y el turismo, porque ya se nota en las calles, nos lo decías antes, Carlota, Segovia. Pues sí, así es. Si no fuera por la mascarilla y por algunas medidas que todavía hay que cumplir, podríamos pensar efectivamente que estamos en una situación prepandemia. Como ven, las terrazas están llenas, los hoteles también, y no hay lugar donde miremos que no veamos una visita guiada o alguien, pues ya saben, con el móvil haciéndose un selfie, ¿no? Una fotografía con algún monumento, por ejemplo, aquí el acueducto, claro. Primer puente festivo, como decís, efectivamente sin restricciones de movilidad. Eso se nota, sobre todo en la llegada de turismo nacional. Todavía nos falta ese último empujón de turismo extranjero internacional. Aquí en Segovia falta sobre todo el turismo asiático. Supone, fíjense, hasta el 50% del total del turismo que recibe la ciudad de Segovia. Y aún así se resiste. Pero bueno, podemos hacer balance positivo de este puente. Terrazas llenas y miles de turistas en el primer puente festivo sin restricciones más allá de las que marca la situación de riesgo controlado. Una imagen muy diferente a la del 2020, con mucha menos gente y casi igual a la de antes de la pandemia. Andamos solo por nuestra cuenta. Queremos visitar el Alcázar de Segovia y el Mirador de la Pradera San Marcos y la Catedral, claramente. De Castilla y León, pues lo que me quedaba por conocer era Segovia y tenía muchas ganas y aprovechamos el puente primero que con libertad, ¿no? Pues para pasar el día en familia y ver la ciudad. Visitas guiadas por la ciudad que casi se entremezclan. Tanto turismo que debe sorprender incluso al comunero Juan Bravo, que no veía así las calles desde hace 2 años. Visitantes que ayudan a reactivar la economía. Hoy no paramos de recibir llamadas para reservar habitaciones y desgraciadamente tenemos que decirles que no tenemos disponibilidad. Un poquito agobio con los coches. Vale, pero bueno, menos mal que están los parking aquí al lado. Ahora es turismo nacional porque el extranjero es poquito. Algo se ve, pero bueno, poco a poco. Sí, aún falta ese empujón del turismo internacional que en 2019 representaba el 40% del total de visitantes para la ciudad de Segovia en un puente como este, del Pilar. Después vendrá el de Todos los Santos, que desde el sector esperan sea al menos tan bueno como este. La localidad salmantina de Béjar fue el siglo pasado uno de los grandes motores textiles del país. Llegó a haber allí un centenar de fábricas de lana. Ahora solo quedan 6. La última en cerrar, un lavadero de lana que ha dejado sin empleo a 20 personas y ahora forma parte de una curiosa ruta. Mónica Murciego. Sí, hablar de Béjar es sinónimo de una importante industria textil en toda España durante los últimos 2 siglos, pero que ahora está en una dramática decadencia. Este lavadero era el último que quedaba en España en esa actividad de lavado y peinado de la lana. Llegó a tener una producción de 4 millones de kilos. Sin embargo, diferentes cuestiones económicas y también de inversión en el caudal del río Cuerpo de Hombre la han abocado al cierre. Si nadie lo remedia, pasará a formar parte de esa ruta de fábricas desmanteladas, de las huellas de lo que un día fue Béjar en el sector textil. Es el imponente pasado textil de Béjar, un patrimonio industrial de naves y chimeneas donde no hace tantas décadas trabajaban 5.000 personas. Esta edificación aprovecha 2 energías. Instala vapor y a la vez también, al estar en el cauce del río, la energía hidráulica. Todos dedicados al hilado y el tratamiento de la lana que convertían en pañería al arroyo del río. Es el cauce del agua el que nos conduce por una ruta de 8 kilómetros caminando con paradas en los viejos batanes del museo. El emporio industrial de Béjar a lo largo del tiempo. Había fábricas donde producían 2,5 millones de metros de tejido al año. Con las crisis y la competencia asiática, solo 6 empresas siguen funcionando para las que la fabricación de mascarillas en la pandemia fue un rayo de esperanza. Sin embargo, siguen cerrando, la última, el lavadero de lana. La implantación de las mascarillas yo creo que contribuye evidentemente, pero bueno, tal vez en un principio se puso como una ilusión de una expansión, pero bueno, el hachazo un poco definitivo al sector es el cierre de este importante lavadero. Ahora su futuro parece abocado a ser el último vestigio en formar parte de la ruta textil de Béjar. Pues así nos vamos hoy. Ahora llegan los deportes y volvemos con más información a partir de las 8:30. ¡Feliz tarde!